ejemplo, lo voy a entregar un poquito para todos y lo vamos a leer un poquito. Vamos a leerlo juntos, ¿verdad? Para que sí vayan pensándolo. Ok, dice así. Dice así: el caso de un varón de 21 años que acude al centro de urgencia rural con una historia de un día de rigidez progresiva de cuello y mandíbula, dificultad para tragar, rigidez de hombros y espalda y rigidez abdominal. Al ser interrogado, el paciente refiere que la rigidez de la mandíbula fue el primer síntoma, seguido de la rigidez de cuello y la disfagia. Aquí, por ejemplo, si van viendo palabras interesantes, me avisan, ¿no? Pero disfagia, por ejemplo, es la imposibilidad de tragar, ¿no? Ya sea alimentos al principio líquidos y luego se van haciendo los sólidos. En la exploración se observa que tiene rigidez en los músculos del cuello, los hombros y los brazos. Tiene una mueca en la cara que no puede tener voluntariamente y la espalda arqueada por contracción de los músculos de la espalda. Tiene una pausa también para hacer comentarios, ¿no? Esta contracción del músculo de la espalda que refiere el caso es una de las posiciones más dramáticas que existe en la medicina entera, ¿no? O sea, como que yo lo vi una sola vez, ¿no? En un caso en San Juan en terapia intensiva y es impresionante cuando uno lo ve, o sea, llega hasta tal punto, es impresionante. No sé si habían escuchado del opistótono, seguramente en algún momento sí. El opistótono es esta posición como si fuera un puente. ¿Saben en gimnasia cuando uno hace puente? ¿No? Es así un puente. O vos lo pones al paciente así en la camilla, va a agarrar una cosa y cuando vuelve está en puente. Así, sumamente impresionante. Y eso es justamente por la irritación, la contracción de los músculos directores de la espalda, ¿no? Entonces lo que contrae, ¿no? Es una cosa. La otra cosa que llama la atención es esta, mira, dice, tiene una mueca en la cara que no puede detener voluntariamente. Vas a ver este tipo de paciente y él está así, mira. Así como... Es como... ¿Ah? ¿Vieron el guasón? ¿Cómo? Oye, después nace Enrique, no lo sé. Y otro amado, ¿ah? Ya ver, uno se ya. A ver, entonces, esta es la famosa risa sardónica. Risa sardónica. Es como que parece que te estás haciendo la burla, es como te digo, una sonrisa burlesca por contracción de los risorios de Santorini, ¿no? Entonces el paciente queda bien. ¿Vieron? Es como el guasón, ¿no? Es una cosa así que no se importa. Y es hasta incómodo, porque vos le dices al paciente, pasa algo, ¿no? Y él, no. Casi bueno, de verdad. La rigidez de cuello también llama la atención. Cuando te dicen rigidez de cuello, uno lo primero que piensa es meningitis, ¿no? Un truco es que vos le vas a decir así, mira, el mentón lo vas a apoyar en el esternón. Entonces, una maniobra clásica para ver si tiene rigidez de nuca. Los pacientes que tienen rigidez de nuca no van a conseguir doblar el cuello.
Y lo primero que tienes que pensar es meningitis de todas formas, pero en este caso la rigidez de nuca ocurre sin irritación de las meninges, ¿no? Porque normalmente son las meninges las que se irritan y estás ahí rígido. Bueno, entonces miren lo que tiene, ¿no? El médico concluye que el paciente tiene contracciones musculares esqueléticas tetánicas, o sea, es un caso de tétanos, ¿no? Se observa laceración de 3 centímetros en el pie izquierdo. El paciente dice haberse hecho una herida hace 7 días mientras araba los campos en su granja. No se ha vacunado contra el tétano, se le diagnostica una infección tetánica y se le administra una inyección antitoxina tetánica, ¿no? Entonces es interesante el caso. Vamos a luego hacer una especie de comentario, ¿no? Pero vieron que es una persona joven pero que trabaja en el área rural, ¿no? O sea, en el área rural estas personas viven muy alejadas de alguna comunidad que tenga algún sitio de salud. Entonces normalmente ellos trabajan ahí mismo en su campo y muchas veces ellos sufren cortes, ¿no? Cortaduras con sus herramientas y no se van a hacer, no llegan al centro de salud. La mayoría no tiene vacunación completa, entonces ocurre este tipo de cosas, ¿no? Aquí lo que hay que, luego haciendo la revisión del caso de tétanos, vamos a ver que una de las cosas más importantes es el suelo, ¿no? O sea, pasa que son siempre infecciones contaminadas, mal lavadas, mal desinfectadas y que normalmente tienen contacto de alguna forma con la tierra, ¿no? La tierra que tiene heces fecales de animales, humanas y demás. Eso es lo que da tétano, ¿no? Porque el tétano es causado por una bacteria anaerobia, ¿no? Y necesita varias horas para multiplicarse. Si vos le pones ahí una oxigenada con oxígeno, le mata a la bacteria, pero estas personas no hacen eso. Bueno, ahí tenemos 3 preguntas, ¿no? Preguntas que son, según yo, fáciles, no sé. Pero mira, dice, ¿en qué filamento del músculo esquelético se encuentra la troponina? ¿En qué filamento del músculo esquelético se encuentra la troponina? Claro, pero ahí hay que decir que en qué filamento, ¿no? Entonces, digamos, dentro del sarcómero tenemos en principio las miofibrillas o los miofilamentos finos y gruesos. Entonces, el grueso es miosina tipo 2 y el fino es actina, tropomiosina y troponina. Entonces, ¿en qué filamento del músculo esquelético se encuentra la troponina? En el miofilamento fino. ¿Ah? Esa es la primera. La segunda, ¿cuál es la función del retículo sarcoplasmático liso? Esa la vimos en la clase, ¿no? El retículo sarcoplasmático liso, él se encuentra de alguna forma asociado a este túbulo T, o cercano al túbulo T, con tal de que cuando aparece la activación de los canales de calcio por voltaje, el retículo endoplasmático liso libera el calcio. Entonces, ¿cuál es la función principal? Es almacenar calcio y liberar el calcio por señal del otro calcio que está entrando por los canales de voltaje. Entonces, es almacenar y liberar calcio. Eso, ¿no? Y la tercera pregunta que dice, ¿cuál es la base molecular del inicio de la contracción en el músculo esquelético? Entonces, a ver, ahí está toda la serie de eventos que hemos dicho en la clase teórica, que no vale la pena repetir ahorita, pero básicamente hay que contar la contracción entera, ¿no? Ahora, todo lo que hemos hablado de despolarización, activación de canales y toda la cosa, ocurre para que se libere el calcio. Y es el calcio, una vez que está en la fibra muscular que se va a unir con la troponina, el que va a producir el ciclo del puente cruzado, ¿no? O sea, la contracción en sí. Entonces, ¿cuál es la base molecular de esto? El calcio. Doctor, entonces el calcio con la troponina hace el ciclo del puente cruzado, lo que hace la contracción muscular. Claro, o sea, el calcio cuando se une con este complejo, lo que hace es una rotación de 180 grados del complejo troponina, haciendo de que en la cadena de actina se descubran o queden expuestos, digamos, los sitios activos. Estos sitios activos tienen unión con la miosina tipo 2, con la cabeza grande, con la cadena pesada de la miosina tipo 2, y cuando se unen las dos rompen el ATP y eso produce el golpe, ¿no? Y eso produce el puente cruzado. Puente cruzado justamente porque en la actina, la miosina tipo 2 queda así, cruzada con respecto a la actina. Entonces, por eso es que dice, ¿cuál es la base molecular? El calcio, ¿no? Bueno, hay varias cositas antes de las preguntas de comprensión. Voy a dar una miradita. ¿Cuál es la razón de la troponina?
une con la Claro, la unión. ciclo de puente cruzado para liberar. Eso. O sea, todo este ciclo de puente cruzado es dependiente del calcio. Ok, entonces voy a dar una revisada de lo que dice el caso. Este caso es sacado ya saben, ¿no? Del texto este de casos clínicos que lo tienen en la plataforma, y es siempre interesante porque te da, digamos, el escenario y te comenta un poquito de la correlación clínica. Entonces voy a simplemente leer. Dice, mira, tétano es un desorden neurológico causado por una toxina que es producida por la bacteria Clostridium tetani. Este género Clostridium es uno de los más importantes anaerobios. No sé si vieron anaerobios todavía. ¿Cuál? Las bacterias anaerobias. ¿La mencionaron? Ya. Estas anaerobias están entrando. Estas anaerobias generalmente causan infecciones graves porque como ellas necesitan un ambiente anaerobio, siempre van a procurar, por ejemplo, hacer abscesos grandes, necrosis tisulares grandes. Entonces es una bacteria bastante feíta, ¿no? Ahí tienen varios representantes, tienen el Clostridium botulinum, que también causa parálisis y demás, el Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, y hay muchos Clostridium, ¿no? Bueno, dice, es una bacteria anaeróbica, gram positiva, bacilo que se mueve, ¿vale? Y encontrado en todo el mundo en el suelo de ambientes que están expuestos a animales, generalmente, por eso que la granja es un lugar típico. Heces de animales, ocasionalmente heces humanos. La contaminación. Sí, o sea, la idea, miren que hay una cultura así general de la población de tener miedo a los óxidos, ¿no? O sea, vieron si el material es un metal oxidado y demás, pero más peligroso que el óxido es la tierra. O sea, ahí está la bacteria, en la tierra, ¿no? Por eso que esto generalmente ocurre con los granjeros, ¿no? Luego dice, la contaminación ocurre por heridas expuestas a las esporas de Clostridium tetani, y comúnmente causa la germinación de esta toxina y desvitalizando el tejido, o sea, son áreas necróticas, ¿no? La toxina liberada bloquea la liberación de neurotransmisores inhibitorios, incluyendo el gamma aminobutírico, o sea, el GABA, alterando así la liberación de las vesículas sinápticas. O sea, interfiere con la liberación de los neurotransmisores inhibitorios. El ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, ¿no? es un neurotransmisor que es siempre inhibitorio, o sea, puedes colocar inhibitorio por excelencia, ¿no? ¿Qué significa inhibitorio? Que de alguna forma va a hacer que el potencial de reposo sea más negativo todavía, ¿no? Produciendo un potencial posináptico inhibitorio, haciendo más lejos que descargue la cosa. Con la disminución de la inhibición, ¿no? Porque él bloquea el GABA. Entonces el GABA es un neurotransmisor que tenía que inhibir a la neurona, pero ahora esta toxina inhibe el GABA, y con la inhibición de la inhibición, ¿no? Entonces ahí tenemos un aumento de la estimulación repetitiva de la motoneurona, haciendo que ella libere el calcio secuencialmente, ¿no? Y aumentando su descarga eléctrica. Entonces por eso que ocurre un tipo de parálisis bien interesante. No lo dimos en la clase teórica, me olvidé de mencionarles, pero hay dos tipos de parálisis que vale la pena. Cuando uno habla de trastorno de músculos y habla así de parálisis, hay dos tipos. Parálisis que son flácidas, ¿no? Que el músculo está ahí todo hecho bolsa, y las parálisis espásticas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que en la flácida el músculo perdió totalmente su tono, ¿no? Su tono. ¿Cómo lo van a examinar esto? A ver, aquí vamos a hacer. Entonces, básicamente, ustedes le piden al paciente la presión de la pierna o lo que tienen que empezar, y van a hacer movimientos así, movimientos arriba, abajo. Y aquí, por ejemplo, yo siento que, mira, cuando yo hago los brazos así, él es como que produce inconscientemente cierto movimiento para adentro, porque debe soltar mi brazo, ¿no? Dámelo, mío. Entonces, ese es el tono muscular del músculo. El tono muscular del músculo es un poco complicado, pero es el tono, ¿no? Entonces, cuando vos vas haciendo movimientos,
los músculos tienen cierta tonalidad que se oponen al movimiento pasivo. Ese es el tono. En cambio, un músculo flácido vos lo vas a poder mover y te sientes gelatinoso. Claro, como un muñeco, exacto. Esa es la parálisis espástica. Y la otra sería la parálisis, esta es la que acabo, es la flácida. Y la espástica es cuando el músculo queda rígido. El músculo está rígido. Ahora la pregunta del millón es, en la clase hemos visto que hay dos estaciones neuronales importantes. La de arriba, que es la primera estación, y la segunda estación que está en la médula, ¿no? Cuando uno tiene una parálisis espástica y flácida, ¿cuál corresponde a cuál? O sea, digamos, una espástica significa que arriba, ¿no ven? Como hemos dicho, arriba... la flacidad es de 4 y la espástica es otra vez dices. la flacidad es la que está en 4 y la otra es la contracción es la externa medular. La espástica sería medular. Bueno, la espástica la de La contracción. espástica es cuando está contraído. Eso sería la medular. Y ahí sería al revés. Al revés. ¿Sabes por qué? Porque mira, pasa que arriba, digamos en el cerebro, no habíamos dicho en la clase que el sistema periférico se maneja como que garantiza la contracción, ¿no? O sea, el cerebro, la zona motora no planifica, nada, ¿no? O sea, eso está en otra parte, no está en la área premotora y demás, vamos a hablar de eso. Pero el área motora dice, vamos a mover, ¿no? Es así como al estilo tercer Reich, ¿no? Vamos, mueve el brazo, vamos, arriba, ¿no? Es así. Entonces, esa es la señal de ejecución. Esa señal de ejecución baja hasta la médula y la médula obedece. Sí, mi capitán, vamos a mover. Y le dice al músculo, oye, móvete. ¿No? Ahora, pero ¿qué pasa si cortamos la vía de la médula? Arriba sigue mandando, ¿no? De arriba seguimos voluntariamente queriendo mover el músculo, pero ya no llega la información. Entonces el músculo que queda esperando ansioso la información se queda ahí. Y dice, bueno, se olvidaron de mí, ni modo, ¿no ven? Y poco a poco se va atrofiando y hasta que llega, digamos, a perderte tan temprano. Entonces, cuando uno ve parálisis flácida, deberíamos sospechar de una lesión en la segunda motoneurona, o sea, en la lesión, digamos, una lesión medular, por ejemplo, flácida. Y cuando hay una lesión arriba, esa más bien ocasiona una espástica. ¿Por qué? Porque arriba tenemos dos órdenes. Ejecuta, para. O sea, abajo no, abajo es simplemente hago lo que tú me pides, ¿no? O sea, llevo la información, ya sea inhibitorio o excitatorio, no sé, lo manda arriba, ¿no? Entonces, cuando se daña la de arriba, se pierde la inhibición también. Entonces, como ya no hay inhibición, el de abajo dice, bueno, vamos a contraer, ¿no? Entonces, manda contracción. Más o menos así la cosa. ¿Ok? Entonces, yo digo esto porque en este caso lo que está fallando es que se inhibe la inhibición, ¿no? Se bloquea la inhibición en el GABA. Y por lo tanto, la neurona simplemente manda las señales contractorias. Ok, dice, el síntoma del tétano puede comenzar, por ejemplo, comenzar con tetania. Tetania es como una contracción potente de los músculos faciales. Principalmente los más afectados son los masticatorios, es decir, queda como una contracción de los masticatorios, pero sin parar en la cara, contracción de los masticatorios. Eso se conoce como trismus, ¿vale? Trismus. O sea, vos le das así un pequeño golpecito, aquí está tan excitado el músculo masticatorio que te va a hacer así. Me va a morder. Pero esto de verdad se hace. Vos digamos, para probarlos toda la contracción, vos a veces con unos golpecitos, eso se produce la contracción de la mandíbula, pero estos pacientes tienen la mandíbula totalmente contraída siempre. Ese es el trismus, ¿no? Entonces comienza ahí. Luego progresa para el cuello, para el cuello y los hombros, lo que le da la rigidez de nuca, y luego a las extremidades inferiores y superiores, ¿no? Generalmente ocasiona espasmos, ¿no? Que pueden incluso afectar la respiración. Y esta antitoxina, la antitoxina administrada neutraliza a la toxina, ¿no? Entonces aquí es importante ya no solamente la vacunación, sino que da antitoxina, ¿no? Entonces ya cuando tienes tétano tiene que dar antitoxina, o sea, el suero antitetánico, digamos, ¿no? Básicamente eso. Vamos a ver ahora, aquí hay un montón de revisión del músculo esquelético, ¿no? Entonces esto no vale la pena mucho, pero voy a leer las preguntas de comprensión, que no
sé dónde está. Aquí está, pregunta de comprensión. Vamos. Esta pregunta de comprensión me dice así: un investigador estaba examinando, esta es la pregunta que digo que copié y pegué para el año pasado. Un investigador estaba examinando unas flechas enviadas de Sudamérica. Accidentalmente se atravesó la mano con una de las flechas. Al cabo de un rato empezó a notar debilidad muscular. Acudió inmediatamente al hospital. Los registros eléctricos de los nervios que inervaban los músculos de su brazo indicaban frecuencias y amplitudes normales de los impulsos cuando se estimulaban. Momento. ¿Qué es lo que tuvo este señor, este investigador? Digamos, fue la toxina esa que tuvo, ¿cómo se llama? Esa misma. La flecha. Aquí, digamos, te da esa historia que es clásica, ¿no? O sea, pasa que esta gente, digamos, estas personas descubrieron los principios farmacológicos de esta planta que se sigue utilizando en la medicina, se sigue utilizando, obviamente no como toxina, sino que esta tubocurarina dio origen a muchos inductores anestésicos. Hoy en día se sigue utilizando. En la inducción anestésica siempre se utiliza un paralizante de músculo, ¿no? Entonces viene de ahí. Entonces esta plantita bloquea la unión neuromuscular, o sea, no deja que la acetilcolina produzca la contracción, o sea, se une al receptor, ¿no? Ella produce un bloqueo. ¿Cómo se llama? La planta curar, el principio farmacológico de tubocurarina, tubocurarina. Ese es el principio farmacológico. Y a partir de ahí hay muchos derivados, ¿no? Van a escuchar así, mira, bencuronio, pancuronio, todo curonio son derivados del curare, ¿no? Roncuron, hay muchos curonios en la vida, ¿no? Eso es lo bonito del fármaco. El fármaco es fácil porque, bueno, es tan fácil, dale, pero aprenderse los nombres, pasa que todos terminan en alguna cosa. Todos terminan en alguna cosa. Entonces, todos los que escuchen curonio son curados, ¿no? Entonces, son bloqueadores. Todos los fármacos, ¿no? Ahora hablando de fármacos, todos los fármacos que terminen en curonio son derivados del curanio. Entonces, por ejemplo, hay pancuronio, bencuronio, rocuronio, todo curanio. ¿Okay? Bueno, entonces, vale, llega al hospital, hacemos esta relación, ¿no?, de las flechas, el curare, la parálisis muscular. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a hacer un estudio de electromiografía. Electromiografía te pone unas agujas en el músculo y te van dando choques eléctricos para ver la conducción en el músculo de la electricidad. Entonces dice aquí, mira, los registros eléctricos del nervio que inervaban los músculos de su brazo indican frecuencias y amplitudes normales de los impulsos cuando se estimulaban. O sea, cuando yo libero electricidad, el músculo se contrae normalmente, pero cuando no lo hago directamente con electricidad, no se contrae. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que hay un problema arriba, ¿no? O sea, porque una vez que yo tengo el calcio, el músculo se contrae totalmente. Aquí lo que estamos haciendo es inducir la despolarización por vía eléctrica, no por vía química, digamos, que se vea la acetilcolina, sino que yo le meto electricidad y el músculo se contrae automáticamente. Entonces vamos a ver las posibilidades aquí. Dice, ¿cuál de las siguientes es la razón más probable de la debilidad muscular de este señor, ¿no? Sabiendo todo lo que sabemos, vamos a ver la A. Mira, dice, y la respuesta, pero a ver, dice, disminución de la capacidad de la acetilcolina para estimular las fibras musculares. Esa es la respuesta, ¿no? Porque la acetilcolina no consigue entrar en contacto con su receptor porque está siendo bloqueada por el veneno. Entonces pierde la capacidad de estimular, ¿no? Estimular en términos eléctricos, fisiológicos, todo, es dar la señal, avisar, ¿no? Es como que vamos, es lo que yo digo, yo escuchar, ¿no? Es estímulo. Entonces, A es la correcta. B, vamos a ver por qué no las otras, ¿no? Disminución de la capacidad de calcio para unirse a la troponina en la fibra muscular. Si hubiera sido un problema de calcio y yo le meto electricidad y no puede el calcio unirse con la troponina, no me hubiera dado las ondas normales. ¿No? No tiene calcio. Entonces, no es calcio. Claro, no se hubiera contraído si hubiera sido calcio. Disminución de la capacidad para producir ATP. Tampoco, si yo le meto electricidad y el músculo se contrae, quiere decir que todos los mecanismos adentro están bien. Simplemente no está funcionando la señal de afuera, ¿no? Disminución de la capacidad del músculo para sufrir sumación y tétanos. Eso es lo que dijimos en la teoría, ¿no? Que cuando yo quiero, por ejemplo, hacer un estímulo más fuerte, yo comienzo a reclutar fibras, digamos, ¿no?
pero este no es un tema de reclutamiento de fibras, ¿no? Disminución del calcio intracelular, no. Entonces la mejor respuesta sería la A, ¿no? O sea, una incapacidad de la acetilcolina para estimular las fibras musculares, ya que hay un bloqueo, ¿no? Un bloqueo. Ok, vamos a la 2. ¿Hay tiempo? Vamos. Una persona levanta pesas de forma rutinaria, ¿no? Estamos en el gimnasio. Los músculos implicados en el levantamiento sufren hipertrofia y se vuelven capaces de generar mayor fuerza. ¿Cuál de las siguientes es la mejor explicación de la base de esta adaptación? Sabemos que cuando hacemos ejercicio los músculos van a tener una adaptación fisiológica de hipertrofia, ¿no? Ahora te dicen por qué pasa eso. ¿Cuál creen que es? Ah, ¿la D? ¿La B? D. La D. Mayor, a ver, vamos uno por uno. Vamos. La D está buena, pero vamos a ver uno por uno. Aumento de la longitud de las fibras musculares. Entonces yo estoy en el gimnasio. Si esto fuera cierto, cada vez que voy al gimnasio voy a crecer, ¿no? No tiene sentido. La fibra muscular no es que crece en longitud, sino que crece en maquinaria, ¿no? Aumenta el poder contráctil porque dentro de la fibra aumentan las miofibrillas, los sarcómeros, comienza a engordar porque aumenta esta maquinaria. Entonces no es la longitud, la A no. B, aumento de la velocidad máxima de contracción. No digamos. No, porque dijimos que el músculo... ¿Por qué no? La base, digamos. Claro, aumento de la velocidad máxima. Siempre la misma. Sí, no, es la misma velocidad si hago con más peso. Eso, o sea, sí, podemos resolverlo así. Yo estoy levantando pesas, es la misma velocidad. No necesito velocidad. Y aparte que habíamos dicho que el músculo en un movimiento repetitivo algún día se cansa. Entonces, en realidad la velocidad va a tender a disminuir. Aumento del número de fibras de contracción rápida en el músculo. Más bien, si yo quiero hacer algo repetitivo, no hemos hablado de fibras, ¿no? Pero vamos a hablar de fibras. Hay rápidas, intermedias y lentas, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer algo repetitivo, necesito las fibras de adaptación prolongada, o sea, las fibras que serían blancas, ¿no? Las fibras blancas. Las fibras rápidas son de acción rápida, pero también de desgaste rápido, ¿no? O sea, son fibras que hacen movimientos muy rápidos, pero se fatigan. En cambio, si yo quiero hacer un movimiento repetitivo y continuo, entonces necesito fibras blancas, ¿no? Lentas, no sé, bueno, eso. Y la última dice mayor actividad TPasa, no. Entonces la mejor aquí sería la D, mayor número de sarcómeros dispuestos en paralelo, o sea, porque ¿qué es lo que hace el músculo para hipertrofiarse? Aumenta el número de puentes cruzados. ¿Y cómo lo hace eso? Aumenta los sarcómeros. Es por eso que necesitamos proteínas, por eso que necesitamos tomar agua, ¿no? ¿Qué hacen los fisiculturistas antes de exhibirse? Se vacía. No se deshidratan. Y de ahí, agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el músculo absorbe agua. El 70% agua. Yo no entiendo mucho sobre ello. Yo tenía un alumno fisiculturista y me decía que un día, 2 días antes de la decisión se deshidrataba. No sé cómo se deshidrataba. No, eso se demora. ¿No toma agua? Yo pensé que era una forma más divertida. Bueno. Aumenta el consumo de sal y baja el consumo de agua. Mira. Bueno, y quedaba todo listo. Toma. Sí, o sea, eso aumentaría la velocidad, porque digamos, si yo tengo más miocina TPasa, aumento la velocidad con la que ocurre la contracción y se relaja, ¿no? Porque va a ocurrir el puente cruzado y se va a relajar, pero no me garantiza la fuerza. O sea, la fuerza contráctil va a depender de la cantidad de puentes cruzados que puede hacer. Allá, voy. Vamos con la 3.
Michi Daniel. Yo creo que la cédula de ¿Vos qué crees? ¿Ves? Mientras, vamos con la 3, la última. La última, la 3. Mientras está de pie sujetando una bandeja llena de platos, no me dice quién hoy día, pues, ya, un mesero, mientras está de pie sujetando una bandeja llena de platos, le colocan 5 libras más de platos en la bandeja. Los músculos que sujetan los platos aumentan su fuerza de contracción. ¿Cuál de los siguientes es más probable? Ahí tenemos esa idea, ¿no? De que yo agarro cierto peso y poco a poco le voy aumentando el peso. Entonces te dice cuál de estos principios hace que yo logre cada vez sujetar más peso. Digamos, básicamente eso. Entonces aquí la idea es la longitud del músculo, el número de unidades motoras activadas, frecuencia de activación. Esa me suena bien, ¿no? La B, mira. Lo que va a pasar es que, como dijimos al principio de la clase teórica, ¿no? Yo tengo una unidad motora con ciertas fibras para una actividad que puede ser flexión, extensión, abducción, lo que sea. Entonces, cuando yo estoy haciendo una flexión, el cuerpo, mediante la propia propiocepción, el estiramiento y toda la cosa, calcula cuánto es el peso necesario, ¿no? Eso, por ejemplo, se conoce como la varestesia, ¿no? La varognosia y la varestesia. Varestesia, percibir que hay una presión en mi piel, y la varognosia, tener una noción de cuánta presión. Entonces, vamos a ver eso en las prácticas también. La idea es que, por ejemplo, en este módulo ustedes aprendan a hacer un mini examen físico neurológico, digo, ¿no? O sea, poner a prueba la sensibilidad y todo. Bueno, entonces yo voy colocando más platos y el cuerpo va interpretando que el peso va aumentando. Entonces, digamos, si mi unidad es 10 fibras motoras, 10.
yo levanto un peso y es un peso así pequeñito, no necesito las 10, necesito 1, 2. Pero mientras voy colocando más platos, voy reclutando más fibras. Entonces es un tema de reclutamiento de fibra. Entonces, ¿cuál te da esa respuesta aquí? La B. Dice, ¿qué es lo que va a hacer el músculo al respecto? Va a cambiar el número de unidades motoras activadas y la frecuencia de su activación. O sea, cada uno de los músculos van a ir siendo llamados para hacer una fuerza cada vez mayor, una contracción mayor. ¿Vale? Tiene sentido, ¿no? Mientras más peso esté levantando, más unidades motoras va a afectar, y también se va a liberar más acetilcolina. Claro, o sea, técnicamente sí, pero por fibra. O sea, digamos, cada fibra tiene una terminación y esa terminación al activarse va a liberar acetilcolina que va a contraer la fibra, ¿no? Entonces, si yo necesito levantar algo muy pesado, necesito, digamos, toda esa dosis de acetilcolina para ejercer esa función motora. Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, cuando por ejemplo, y eso funciona con experiencia. Yo digo así, mira, uno se entrena, ¿no? Uno tiene una noción del mundo, los pesos y cuántas fuerzas necesarias. Si ustedes colocan, por ejemplo, a forma de broma, miren, la forma de broma, un cuadrado así, pintado de metal, ¿no? Pintura metálica, y le ponemos así, no sé, 50 kilos, ¿no? 50, 100 kilos, lo pones ahí, ¿no? Y luego agarras, ves ahí la persona y le dices, levantaste este peso, ¿no? La persona seguramente va a agarrar y va a hacer mucha fuerza, ahí se va a tirar para atrás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una noción más o menos así de qué es lo que pesa 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos y la fuerza que es necesaria para levantar. ¿No? Entonces, la gente que va al gimnasio es mejor todavía. ¿No? Digo, no, es una buena broma de fisiología, ¿no? O sea, es un experimento. ¿Verdad? Eso me gusta. Ok, una pregunta. Doctor, ¿se puede usar el 100% de la energía cuando va? Sí, o sea, Se puede. no, y digamos que con entrenamiento después se va aumentando. Que cada fibra muscular cada vez es más potente. Pero ahora no se puede usar para siempre, no se puede usar porque una dos operaciones poderosas y las otras operaciones va a ir disminuyendo la función. Porque el músculo esquelético funciona, la función va a ir disminuyendo. En algún momento le va a alcanzar. Y el entrenamiento lo que hace es producir, digamos, un performance más o menos, digamos, equilibrado, pero digamos, la fatiga es inevitable. Más o más, tengo las preguntas de Manuel. Y tengo el caso de Ah, sí. No, pues qué barbaridad. Ya. Ok, nos vemos. Chao, chao.